Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey.
Señor, llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Bienvenido esta noche y ya son las 7:01 aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Bienvenido, gracias por acompañarme esta noche de nuevo cuando vamos conjuntamente, tú y yo, conjuntamente vamos a glorificar a nuestro Dios. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche y abre tu corazón para recibir con celo, con mucho entusiasmo, todo lo bueno que Dios tiene para ofrecerte esta noche, mañana, los días que están por delante, las semanas que están por delante, todo lo bueno que Dios siempre tiene para ti, conjuntamente, tú y yo. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor, y hoy es el lunes, el 23 de diciembre. Vamos poquito a poquito, vamos dirección del Año Nuevo 2025. Gracias por estar conmigo esta noche otra vez, para dar a Dios toda la gloria esta noche. Lo busqué y no lo hallé y me di
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis rayillos, seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera, el campo de batalla es mi ambiente natural. Lo soy reconocido, soy enfrentada, será mi lugar de victoria. Soy enfrentada, será mi lugar de victoria. Pues ahí Dios La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el héroe y el león que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo,
Gracias, Padre, por haber dirigido nuestros pasos durante los días que están por detrás, llevándonos a la destinación que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por la protección, gracias por la sabiduría y también gracias por haber tenernos en tus brazos, debajo de tus alas protectoras. Te agradecemos por las bendiciones que hemos recibido, las pequeñas bendiciones, pero también por los grandes bendiciones, y a todos aquellos que están muy cercanos de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en este momento y por todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. Y esta noche venimos ante tu trono pidiéndote tu misericordia para las personas que hoy están enfrentando las consecuencias de enfermedad, las personas que hoy están desanimados o que tienen tristeza en su corazón. Te pedimos, Padre, tu misericordia para cada uno de ellos y para que seas un gran consuelo y un gran manantial de ánimo, de nuevas fuerzas para cada uno de ellos. Haz de cada uno, Padre, un gran testimonio de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder. Y para los enfermos, te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que les des la sanación que tanto están esperando. Todas esas súplicas lo hacemos en el nombre santo de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestras súplicas y nuestros ruegos. Amén, amén y amén. No permitas que te quiten esa herencia. Recuerda que en la paciencia el Señor te premiará. Si has creído, Él te comprende como amigo. No digas que estás perdido, su amor te levantará. Es muy cierto que hay que estar siempre velando, porque el enemigo es malo, se complace en derrotar. Pero en Cristo somos más que vencedores, ya se fueron los temores, tu alma no se perderá. De repente hoy mi barca tambalea, la estremece la marea, es fuerte la tempestad. Y una ola sin piedad la está golpeando, al raudal le está llevando, casi no puede avanzar. Y mis lágrimas empezaron a brotar, y en lo profundo de mi alma a Dios comencé a implorar. Que vuelva el primer amor, que reflexione que el mundo y sus diversiones no tienen un buen final. Que vuelva el primer amor, que reflexione que el mundo y sus diversiones no tienen un buen final. Si hay desiertos, recuerda que Él siempre vive, para Él nada es
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para hora de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios del cielo. Al contemplar las montañas y en mi mente y la pregunta, ¿de dónde vendrá mi ayuda, mi socorro, mi esperanza? Pues con su amor él me alcanza cuando vienen pruebas duras. Su misericordia es pura, da quietud y la calma. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Qué bella canción, y tenemos más de esas bellas canciones para seleccionar esta noche, especialmente para ti. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de bendición y también deseo de felices días de Navidad para Bernadette Damasco en la ciudad de Zandam, aquí en Holanda, para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosora Ramírez, para nuestra gente de Mónica Dam, el gran siervo de Dios, Gerald Dovale y Judeska Dovale y su casa completa. También saludos, deseo de bendición y deseo de una feliz Navidad para Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Sara Betancourt y su casa y su familia, para Patricia Iglesias y para Mimi Carolina, especialmente para ustedes. He seleccionado esta noche la próxima canción. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido. Seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Si no fuera por ti, porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido como un vagabundo, con mi alma oxidada y el corazón desnudo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Sí, Señor. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Oh sí, Señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor.
hueco de tu corazón. La, 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 y ya, la, 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 la. Qué bella canción con el título Escóndeme. Queremos enviar un saludo, un abrazo en el amor de Cristo y también felicidades a los cumpleañeras de la fin de semana que está por detrás. Elena van den Hoek está por de cumpleaños, igualmente Danik Richards. Ambos estaban de cumpleaños el fin de semana que está por detrás. Que Dios les bendiga en grande en el nuevo año de vida que ha empezado para ustedes. Y que en este nuevo año de vida que ustedes van a ver mucho, pero muchísimo más de la gloria de Dios. Que Dios les va a abrir caminos que ustedes no pudieron imaginar. Dios va a abrir caminos por ustedes. Dios va a abrir puertas. Dios va a dirigir sus pasos. Y Dios les va a dar sabiduría en cada cosa que van a entamar para que sea conforme la voluntad de Dios. Muchas felicidades y especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor, en tu presencia. Plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia
presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ven en tu presencia. Donde estamos, nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Padre, nos gozamos en tu presencia. Aleluya. Delicias a tu diestra. Y queremos enviar esta noche también un saludo y un deseo de bendición muy grande para Orlando Ubilla, para Etlin La Cruz, Juni La Cruz, Natalie Mursen y su casa y familia. Que Dios les bendiga en grande esos días. Señor Jesús, mi alma te alaba en esta hora y en este momento. Precioso mi Señor. Amén. Jesús, somos tu pueblo y tu venida estamos clamando. Jesús, mi buen maestro, el día se acerca, ya está llegando. Y aquel que te ha recibido en su corazón y decreta que eres el Salvador, morará contigo, estará contigo para recibir vida eterna como lo has prometido. Maestro Jesús, mi alma te necesita, mi espíritu lo amerita. Tú eres vida y alimento, mi paz y mi sustento, mi necesidad. Maestro Jesús, tu palabra es infinita, me llena y me fortifica, me conforta, me renueva, me transforma y me eleva. Tú eres mi verdad. Firme vivimos en tu promesa, que muy pronto vas a regresar. Pasarán el cielo y la tierra, mas tu palabra nunca pasará. Firme vivimos en tu promesa, que muy pronto vas a regresar. Pasarán el cielo y la tierra, mas tu palabra nunca pasará. Señor, tú que eres agua de vida, transfórmanos, renuévanos. Te amamos, Maestro.
qué bella canción, bella canción. Tenemos más, mucho más para seleccionar esta noche, este lunes, el 23 de diciembre. Queremos enviar un saludo también, un fuerte abrazo en el nombre de Cristo, y también deseo de bendición para Romanda Molina y su casa y familia completa, para Ronchi y Magali, para Elisante, para Timothy, Dairona y Dairina, la familia completa, para Varenia y Yuri Yanga, para Mercedes Omachechi Soleyana. ¿Cómo estás, Oma? Saludos, muchas bendiciones para ti allá en Bonaire. También saludo y deseo de bendición para Lilian Soleyana, para Eric y Mira Soleyana y su casa y familia completa, para nuestro hermano en Cristo, quienes amamos mucho, Cedric y Geralda Soleyana, para Sharifa, para Nigeli, para Nigel, para Marley, para todos los hijos y sus compañeras. También un deseo de bendición y un fuerte abrazo para Amirko, Papa Winkler, para Shareska, y también un deseo de pronta recuperación para Shareska, para Juni y su casa, Fernando, Marcelo, y también para Kilian y Kiara. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Es el que todo lo puede y la gloria nos dio, el mismo que muy pronto viene, como lo prometió, como lo prometió. Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Yo tengo un Dios que cada amanecer le da luz a mi ser y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del Calvario por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención, de nuestra redención. Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas,
que me hace crecer internamente. Yo tengo un Dios que me ha hecho conocer que hay que florecer espiritualmente. Un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor. Me dice nada te hará daño porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amamos. Toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima por amor. Él vive, Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti, Señor, Señor. ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz mas dia e me não sobra força mas não me do entregar. Gracias por estar acompañándonos esta noche, este lunes, el 23 de diciembre. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que ya son las 8:01 de la noche. Eso quiere decir que hemos llegado a la sección del mensaje de la semana. Pero esta noche no tenemos un mensaje como lo tenemos cada semana, pero esta noche quiero tener una reflexión con ustedes. Porque estamos a la víspera de la celebración de la Navidad. Y esa celebración, mucha gente lo celebra con reuniones familiares o reuniones con seres queridos. Y en esas reuniones hay comida, hay bebida, hay también regalos que uno da a otro. Regalos de Navidad. Y esta noche quiero reflexionar contigo sobre el regalo de Navidad que quizás tú vas a dar a un ser querido o que quizás vas a recibir de alguien que te quiere regalar un obsequio en el día de Navidad. Esta noche, ¿cuál regalo vas a dar a tu ser querido? ¿Y cuál regalo vas a aceptar en el día de Navidad? Y la reflexión de esta noche lo he titulado Dos regalos. Y te quiero llevar al libro de Génesis, porque en el libro de Génesis
también hay una ocasión donde regalos se ofrecen. En este caso, 2 regalos. O mejor dicho, un regalo y un regalito. Y la pregunta esta noche es, si tienes que escoger entre un regalo y un regalito, ¿cuál vas a escoger? Si alguien te presenta un regalo grande que parece muy bello, muy interesante, muy costoso, y un otro te ofrece un regalito que parece pequeño, simple, ¿cuál vas a escoger? La figura bíblica de cual te voy a hablar, a él se le ofrecen también 2 regalos. Un regalo grande y el otro es un regalito, algo pequeño. Y él también tiene que escoger entre el regalo y el regalito. En el libro de Génesis, capítulo 14, leemos que 4 reyes se reúnen para ir a batallar contra de 5 reyes muy poderosos. En esa época, la escritura nos dice, Amrafel era el rey de Sinar, Arioc era el rey de Elazar, Kedorlaomer era el rey de Elam y Tidal era el rey de Goim. Esos reyes se unieron para ir a pelear contra los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Atma, de Seboín y el rey de Bela. En la escritura nos dice también que estos 5 últimos reyes se reunieron a sus ejércitos en el valle de Sidín, que es donde está el mar muerto. Es muy interesante lo que la Biblia nos dice aquí, porque la Biblia nos dice que esos poderosos reyes, esos 5 reyes, entre el cual el rey de Gomorra y el rey de Sodoma y sus aliados se reunieron en un valle que hoy en día conocemos como el Mar Muerto. Y en esa región no crece nada, no hay vida, no hay posibilidades. Pero en un pasado, esa región no era así. Porque conocemos la historia de Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Lot y Abraham se separaron, la Biblia nos dice que Lot fijó su vista en ese territorio, que era fértil, que era próspero, que era un territorio, una región de posibilidades. La ciudad de Sodoma y de Gomorra eran reinados, ciudades muy poderosas y de prosperidad. Pero aquí la Biblia nos dice, en pocas palabras, que esa región ha perdido, muy aparentemente, su fertilidad y su prosperidad, y se convirtió en lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Eso tenemos que detener un momento, porque regresamos en eso. Pues 4 reyes, esos reyes son reyes que son oprimidos, se reúnen y van a pelear contra 5 reyes que son muy poderosos, entre la cual, como ya dije, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra.
Y la Biblia nos dice que en esa batalla, los 4 reyes son victoriosos. Los 5 reyes que eran poderosos, entre el cual el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, un momento están perdiendo la batalla y se tienen que huir. En el versículo 10 leemos que los reyes de Sodoma y de Gomorra, al verse derrotados, intentaron huir junto con sus ejércitos, pero cayeron en los pozos de alquitrán que había en el valle de Sidín. Los que lograron salir de allí se escondieron en la montaña. Y la Escritura nos dice también en el versículo 11 y el versículo 12, los que ganaron la batalla, es decir, los 4 reyes que se reunieron contra los 5 poderosos, los que ganaron la batalla fueron a las ciudades de Sodoma y Gomorra, se llevaron todos los alimentos y artículos de valor que había en ellas. Después emprendieron el regreso a sus países. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, también se lo llevaron junto con todo lo que tenía. Y esa noticia llega a Abraham. Porque en el versículo 13 leemos, uno de los hombres que logró escapar fue hasta donde estaba Abraham, el hebreo. Y cuando Abraham oyó que a Lot se lo habían llevado preso, reunió a todos los 318 criados que habían nacido en su casa, y luego con ellos salió a perseguir a los que habían llevado a Lot, y los alcanzó en la ciudad de Dan. Y de ahí Abraham peleó para salvar a su sobrino. Peleó contra los 4 reyes que se habían reunido para combatir los 5 reyes poderosos. Y la Escritura nos dice que, dado momento, Abraham y sus 318 criados atacan a esos 4 reyes y sus ejércitos. Y los derrotó, dice la Escritura, y los persiguió hasta Jobá, que queda al norte de Damasco. Eso es muy importante para saber que Abraham derrotó a esos 4 reyes y sus ejércitos, y los que habían huido, Abraham les persiguió, y la Biblia nos dice hasta al norte de la ciudad de Damasco. Eso quiere decir que Abraham salió desde donde él vivía a pelear con los 4 reyes y los persiguió en una distancia muy larga hacia el norte de Damasco. Es una distancia muy larga. Pero Abraham derrotó a esos reyes, a sus ejércitos, y la noticia ahora llega muy rápido a los otros reyes. Porque la Escritura nos dice que que cuando Abraham, en el versículo 17, cuando Abraham regresaba de derrotar a los 4 reyes, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, conocido también como el valle del rey. El rey de Sodoma, que fue derrotado, ahora sale a recibir a Abraham. Pero sale también, y eso es muy interesante, sale también un otro rey. Como de la nada,
la Biblia nunca estaba hablando sobre ese rey, pero de pronto sale un otro rey. En el versículo 18, también Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Muy interesante. La noticia de la hazaña de Abraham llega por todas partes y llega al oído del rey de Sodoma y llega también a un otro rey, a Melquisedec, rey de Salem. La palabra Salem viene de la palabra Shalom, que quiere decir paz. Ese Melquisedec no era solo un rey de la ciudad con el nombre de paz, Shalom, pero era también, dice la Escritura, un sacerdote del Dios Altísimo. Pero ese Melquisedec, que no tiene nada, totalmente nada que ver con la guerra entre los reyes, de cual hemos leído en el comienzo, y tampoco tiene nada que ver con la batalla de rescate de Abraham. Él también sale y va encontrando a Abraham. Y la Biblia nos dice que Melquisedec salió a encontrar a Abraham llevando un regalo, mejor dicho, un regalito. Le llevó pan y vino, dice la Escritura. Y luego Melquisedec, dice la Escritura, bendijo a Abraham con estas palabras: Abraham, que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, te bendiga. Alabado sea el Dios Altísimo que te permitió derrotar a tus enemigos. Entonces Abraham le entregó a Melquisedec la 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Y ahora viene también el otro rey, el rey derrotado, el rey de Sodoma. Y la Escritura nos dice el versículo 21, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: entrégame las personas que liberaste y quédate con todas las cosas que has recuperado. Ese es también un regalo, pero ¿qué regalo? ¿Qué gran regalo? A primera vista. El rey le dice: quédate con todas las cosas que has recuperado, que son míos, pero dame las personas que liberaste y que son míos. Pero Abraham le contestó, nos dice la Escritura, le prometí al Señor, el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no me quedaría con nada de lo que es tuyo, ni siquiera con un cordón o una correa de una sandalia. Así no podrás decir jamás: Abraham se hizo rico porque se quedó con mis bienes. No quiero nada para mí, dice Abraham. Donde Melquisedec parece de dar un regalito muy pequeño que no tiene importancia. El rey de Sodoma sale corriendo a encontrar a Abraham, diciendo: quédate con todo, solo dame las personas que a mí me pertenecen. Él quiere dar
un gran regalo. Y Abraham le dice, no. Quédate con lo que es tuyo. Yo no quiero nada de ti. A veces nos llega un regalo que parece un regalo de bendición, pero que no es. Cuando yo era joven, siempre oía a las personas adultas diciendo que uno no tiene que vender a su alma al diablo. Porque cuando uno vende su alma al diablo, después el diablo va a volver diciendo, ahora me debes. Y es lo mismo lo que está sucediendo aquí. El rey de Sodoma es el rey de un reinado poderosa, pero de maldad. Y el rey de Sodoma no bendice a Abraham. Parece que él no estaba interesado en la hazaña de Abraham, que era algo milagroso que ocurrió. Pero solo dice, quédate con todo, pero dame a mi gente. Son dos regalos. Un regalo y un regalito. El regalito, era pan y vino. Pero tenía también una bendición. El otro tenía maldición. Y Abraham escogió con sabiduría. Y vemos después cómo Sodoma y también Gomorra quedaron destruidos. Y la región, ¿recuerdas lo que dije al comienzo de esta reflexión? La región de Gomorra y de Sodoma perdió su fertilidad, perdió su prosperidad. Y ahora se encuentra ahí el mar muerto. Ahí no hay vida. Ahí no hay progreso. Ahí no hay bendición. Solo un mar muerto. Abraham, a cambio, fue bendecido tremendamente por Dios. Él escogió el regalito, que en nuestra vista es algo pequeño, insignificante, pero ese regalito era simple, pan y vino, y traía bendición. Y Abraham escogió el regalito. Y después vemos que Abraham fue bendecido por Dios. Y Abraham se convirtió en el patriarca de naciones. Pan y vino, un regalito. Y si eras tú, ¿por cuál has escogido? ¿El regalito o el regalo? ¿Por el pan y vino o por la riqueza? En esos días de Navidad, cuando nos reunimos y venimos juntos con regalos para dar a las personas que amamos, déjanos tomar en cuenta la reflexión de hoy y dar con sabiduría y dar con corazón
a las personas a quien amamos. No tenemos que dar un gran regalo que es corrompido, pero tenemos que dar un regalito que trae bendición, pan y vino. Y recuerda, la escritura dice también que Dios dijo a Abraham: el que te bendice será bendecido, pero el que te maldice será maldecido también. Pan y vino. ¿Cuál vas a dar esta noche o en el día de Navidad a la persona o personas a quien amas? ¿Y cuál vas a escoger cuando te ofrecen un regalito de bendición o un gran regalo? Pan y vino. ¿Cuál será el tuyo? Quizás Dios tocó tu corazón por esta reflexión. Y esta noche tienes que reconocer que nunca antes has escogido a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. O quizás esta noche tienes que reconocer que tuviste Cristo en tu corazón, pero ahora ya no más. Por circunstancias de la vida has perdido a Cristo. Estás viviendo de nuevo en pecado. Esta noche te quiero ofrecer la oportunidad para tener un encuentro con Cristo por primera vez o por segunda vez. Esta noche Cristo está enfrente de la puerta de tu corazón con su manto de perdón y con su manto de misericordia, esperándote para recibirte y para que cuando abres la puerta de tu corazón, para que Él pueda entrar y tener un encuentro y una cena contigo. Si tú eres esa persona, déjanos orar una oración de perdón y de salvación. Solo tienes que repetir mis palabras y decir: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname. Perdóname por todas las veces que he pecado contra ti. Pero esta noche estoy arrepentido de todo. Esta noche, Señor Jesús, quiero empezar de nuevo. Esta noche, Señor Jesús, te invito para que entres en mi vida y mi corazón, para que me transformes en una nueva creación, para que creas un nuevo corazón en mí, para darme un nuevo espíritu. Lávame con tu sangre precioso y hazme limpio. Haz de mí esta noche, Señor Jesús, un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por aceptarme esta noche como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Te quiero invitar, si has orado conmigo, para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos se aparecen en la pantalla. Y te quiero pedir también, si no has orado conmigo, durante la canción que va a seguir,
puedes tomar la oportunidad para inclinarte, abrir tu corazón para Cristo Jesús y hacer la oración de perdón y de salvación en tus propias palabras que vienen de tu corazón. Gracias por haber permitido que he podido llegar hasta ti esta noche con esta reflexión. Pan y vino. Bendición, bendición, un regalito de bendición. Pero a veces te ofrecen un gran regalo, que es un regalo de maldición, por la cual vas a escoger. ¿Y cuál vas a dar en el día de Navidad? Gracias por permitirme ministrar hasta ti esta noche. Que Dios te bendiga en grande y hasta la próxima oportunidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, quien pide se le dará, quien busca encontrará. Llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe y quien busca encuentra. Un milagro, yo solo quiero un milagro, yo necesito el milagro, por eso que te estoy pidiendo, Señor, ayúdame a sobrevivir, ayúdame a salir del peor de mis desiertos. Oh, Señor, ayúdame, dame tu mano. Mira que me estoy cansando. Ayúdame porque no puedo. No, no. Un milagro. Yo solo quiero un milagro. Yo necesito el milagro. Por eso que te estoy pidiendo. Y que se haga tu voluntad. Pero si me puedes sanar, entonces un milagro quiero. Oh, Señor, sé que todo tiene su tiempo, sé que todo tiene una hora, pero si te parece bien, hazme ese milagro ahora. Un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Yo solo quiero un milagro.
Señor Jesús, vengo esta noche ante tu trono con mis súplicas para las personas que se encuentran en este momento andando por las tinieblas. Muchas personas están hablando que estos días de diciembre, esos días antes de Navidad, son los días oscuros. Pero nosotros sabemos que tú eres luz. Y por eso te pido, Señor Jesús, para que tu luz ilumina a cada persona que estos días están pasando por dificultades, para que tu luz ilumina también a cada persona que no te conoce todavía, que no ha tenido un encuentro para ti. Señor Jesús, que en esos días las personas que están en gran necesidad pueden experienciar tu gloria, tu majestad en sus vidas. Te pedimos, Señor Jesús, un milagro sobrenatural para cada una de esas personas. Las personas que están atados por adicción o por el alcoholismo o por cualquier otra situación. Proclamamos liberación en tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre proclamamos liberación y que nuevos caminos se van a abrir para cada persona que esta noche está en gran necesidad, para cada uno que está sintonizando la programación de esta noche. Señor Jesús, que tú vayas a abrir un camino, que sanación va a ocurrir en la vida de las personas que están pasando por enfermedad, y que tu gloria se va a manifestar en grande en cada vida esta noche. Y que cada persona se convierte en un gran testigo, un gran testimonio de tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer esta noche y en los días que están por delante. Amén. Y amén. Y amén. Esta noche, Cristo está presente. Ahí donde tú estás. Porque cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí también estará el Espíritu Santo. Y tú y yo estamos reunidos. Yo estoy en el estudio, tú estás en tu casa o en otra parte, pero estamos reunidos en el Espíritu. Y somos más que somos dos, pero somos más, porque hay muchas personas que nos están sintonizando en ese momento y que están reuniendo con nosotros en el Espíritu. Señor Jesús, te invitamos esta noche. Ven, Señor Jesús, ven en toda majestad, ven en toda tu gloria y toma tu asiento en el medio de nosotros. Ven, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo y llénanos esta noche, llénanos. Estamos sedientos para recibir de ti esta noche, Señor Jesús.
que tu gloria baja sobre nosotros. Amén, amén y amén y amén. Aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Me enseñaste cómo amarte demostrándolo en la cruz, lo mucho que tú sufriste para yo tener tu luz. Te enfrentaste a las tinieblas por tu pueblo, así eres tú. Tienes casta de valiente, gloria a tu nombre, Jesús. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. En este mundo anunciaste el evangelio fiel santo, a los enfermos sanaste del sufrir de sus quebrantos, enjugaste toda lágrima del que estaba en la tristeza, y al débil sostuviste llenándolos de tu fuerza. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Esta enseñanza es tan grande que es difícil de olvidarla, porque cambia hasta la historia y es imposible acabarla. Que todos la prediquemos es el mandato divino, para que así se conviertan del pecado al buen camino. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, quiero hablar con mi conciencia porque estoy desesperado. No he matado, no he robado, pero he sido indiferente en predicarle a la gente lo que tú me has enseñado. Y un saludo también y deseo de bendición, un abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya, la familia Natale allá en Caracas, a Natalie Flores, Jessica Benaria,
a Armando y Jesse Rincón, y también para Adorable Salas y su familia en Holanda y también en Venezuela, a Samuel González, también nuestra gente allá en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Ilianea, la familia completa allá en Suecia. También saludos y bendición para nuestro hermano Isaac y nuestra hermana María Eugenia Paternina, para Irving Stradel, para Marco y Alejandro y Naroa van der Linden, para Mariela Guerra y su casa completa allá en Málaga. Un saludo también y bendición para Paulo y Laila Barbosa. Saludo y bendición también para Carmen Barbosa, para Charati y Senia, Rosela Stein, Greta Sánchez. Para todos ustedes, digo la próxima canción. Y un saludo y bendición también para nuestra gente allá en Den Bosch. Para Amaryllis Azette, Joanne, Dairin, Owen y los pequeñitos, Emiliano, Kede y Julián. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo,
pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Si tu nombre es santo, 3 veces santo. Aleluya. Señor, te pedimos también tu misericordia para Israel y tu misericordia para todas las naciones en el Medio Oriente que están pasando por una temporada muy difícil. Te pedimos, Padre, que en las naciones que están alrededor de Israel, pero también en Israel mismo, que las personas abren su corazón para recibir de ti, para conocerte y para que puedan recibir tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos por una canción y después vamos por la última canción. Porque un vistazo en nuestro reloj nos enseña que nos quedan 7 minutos de esta transmisión. María, ¿sabes qué? La canción que va a seguir la vamos a dedicar a la familia Lampe, la familia Petronella, la familia Bonifacia, la familia Shakutu. La vamos a dedicar también a Swinda Martes. La vamos a dedicar a Nancy Vidal, a Patricia Iglesias, a Irving Strader, Orlando Ubilla y Irving y Ruli Alberti y todas las personas que no pude enviar un saludo esta noche y palabras de bendición para todos ustedes. Una palabra de bendición y que Dios le dirige los pasos. Amén y amén. Tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús salvará la humanidad. ¿Sabes qué? Tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabes que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego. María, sabes que tu Hijo Jesús calmará la tempestad. Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió. Cuando besas su mejilla, también besas la de Dios. María, ¿sabes qué? El ciego verá, el sordo irá, el amor vendrá con él. La paz traerá y podremos ser libres otra vez.
Sabes que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios. Sabes que tu Hijo Jesús sanará todo dolor. Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió. El bebé que está en tus brazos es el gran yo soy. Sabes que Una bella canción. Y hemos llegado al final de la transmisión de esta noche, lunes el 23 de diciembre. Si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición, la última de este año, de una nueva semana con el Señor. Para mí fue un gozo y placer estar esta noche con ustedes y poder servirles con esta transmisión. Si Dios permite, mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación de Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor, cual empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Comienza un día nuevo, Señor, en la programación Empapiamiento. Cuídense y que todos tengan un feliz día de Navidad, un día muy bendecido. Y recuerda, la Navidad no es solamente la comida, lo que bebemos, que tenemos que disfrutar, es también un momento, un día de reflexión para reflexionar que Cristo nació 2000 años atrás para nosotros, para abrir el camino de salvación para cada uno de nosotros, y que Cristo prometió que Él va a volver, y pronto, muy pronto, Él va a estar de nuevo con nosotros. Maranata, Cristo viene. Que Dios les bendiga en grande y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, chao. Nosotros les amamos muchísimo y gracias por estar esta noche de nuevo acompañándonos en esta plataforma. Vamos a terminar con esta canción. en un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo, nadie sabrá hora ni día, como ladrón en noche fría, así será. Y una nube le traerá, que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Viene a buscar los que le aman, viene a cumplir con su palabra, a consolar toda lágrima. Testigo fiel, dame mi gracia.